Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudia Gloria López Trejo. Soy estudiante del doctorado en Desarrollo Humano y en esta ocasión vamos a hablar acerca de los derechos humanos, de cómo estos se han ido determinando para entenderlos claramente y además cómo se fue conformando la Comisión de los Derechos Humanos, un organismo importantísimo y valioso para defender a las personas. Sin lugar a dudas vivimos en una época donde es preocupante muchas cosas, sobre ellas, sobre todo en ellas el acceso a la información, el acceso a tanta y tantas situaciones que podemos conocer hoy. Lo difícil y lo preocupante de estas situaciones es que ponen en riesgo a las personas, sobre todo a los niños y a los adolescentes. Y bueno, los adultos no se salvan tampoco. Estamos muy preocupados por ello y preocupados porque se defiendan, pero no siempre fue así. Hace muchos años, los actos que hoy vemos como actos de barbarie o actos de verdad inconcebibles eran tomados en cuenta como actos comunes y corrientes. Sin embargo, creo que todavía en la actualidad hay varios actos que normalizamos, como la violencia intrafamiliar, como la violencia pasiva entre los seres humanos y no entendemos y no respetamos los derechos del otro. Bueno, para ello es importante entender que hubo dos movimientos importantes y muy valiosos, clave suficiente para dar a conocer los derechos humanos. Uno de ellos fue en el Tratado de Versalles de 1918 y 1919 con un movimiento de minorías. Y el segundo de ellos, que es algo que marcó la historia sin lugar a dudas, fue el gran genocidio vivido en los campos de concentración por los nazis. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, tras acabar esta y que se rescataran a tantas personas de los campos de concentración, creo que fue uno de los más grandes movimientos para comenzar a comprender lo valioso que es un ser humano, lo valioso que es existir y el derecho a su dignidad. Pero bueno, ¿qué son entonces los derechos humanos? ¿Qué son para nosotros y cómo lo entiende la sociedad? Si es que lo entendemos, ¿son de orden moral? ¿Son necesarios? ¿Son de orden político? Sin lugar a dudas tiene que haber un contexto jurídico para que se conviertan en derechos humanos. Y esta siempre ha sido el debate, en que si son derechos morales o son derechos humanos, ¿qué son? ¿O derechos políticos? Yo particularmente considero que es importante que haya un marco jurídico alrededor de ellos, como lo ha venido habiendo. Por eso hay un organismo que los respalda. El concepto de derechos humanos aparece por primera vez en el derecho internacional, en el artículo 68 de la Carta de las Naciones Unidas. Es importante que no perdamos de vista que esta cláusula 68 dio pie a la conformación de la organización de la Comisión de los Derechos Humanos. Y a este respecto tengo algo que opinar. Sin embargo, el organismo de derechos humanos no tiene el peso jurídico suficiente para defendernos o defender a las personas. Ellos solo hacen recomendaciones a los organismos que cometen los delitos. Y bueno, en la Escuela de Boloña es donde se dio el marco jurídico que se estableció como derechos humanos. Sin embargo, sabemos que todavía sigue el debate en ese sentido. Hay varias teorías acerca de cómo se dio a conocer el concepto de derechos humanos. La teoría del beneficio o el interés, la teoría de la elección, la teoría de las pretensiones válidas, la teoría de los títulos, y aquí es importante asentar que es Mack el que opina acerca de esta situación jurídica. Pero bueno, entonces, ¿qué diferencia hay entre los derechos y si es que, bueno, hay derechos humanos como concepto aislado o los derechos humanos son morales? ¿Cuál será la diferencia? Voy a partir de algo muy importante. Los derechos humanos tienen tres características fundamentales. Estas son: los derechos humanos son inalienables, los derechos humanos son imprescriptibles y los derechos humanos son inderogables.
Los derechos humanos no hay que perder de vista que tienen un componente predominante, que es la defensa de un bien. Y ese bien, pues es el humano. Y bueno, como yo preguntaba, ¿y entonces los derechos morales? Bueno, es que en un marco jurídico o en una jurisdicción, los derechos son derechos humanos. Si no hubiera este marco jurídico, entonces solamente serían derechos morales. Y entonces yo creo que cada quien tendría su propio concepto de los derechos que tendría que tener. Es importante mencionar que la cultura occidental, desde Sócrates y los sofistas sobre todo, han establecido este concepto de derecho fundamental e imprescindible en los seres humanos para llegar a toda práctica humana. La experiencia histórica, la experiencia de todos los seres humanos nos da la razón. Una noción clara de qué son los derechos humanos es imprescindible y necesaria. Y para finalizar, creo que es importante que no perdamos de vista la ética. Sin lugar a dudas, en este tema de derechos humanos, la ética juega un papel sumamente importante, fundamental. Sin ella, no podríamos tener claro qué son los derechos humanos. Gracias.